porque para mí en realidad es un gran placer darle la bienvenida a la doctora Bruna Ventura, con todos nosotros aquí en la Sociedad Peruana de Oftalmología. Quiero agradecer también la presencia de todos nuestros miembros que están participando ahora en esta charla. Conozco a Bruna desde que era una adolescente prácticamente, y conozco de ella el ímpetu que siempre tuvo por la oftalmología y el amor y la devoción, porque la palabra es esa, es la devoción que siempre tuvo por aprender cada vez más. Ella es hija de quien fue mi maestro, el doctor Marcelo Ventura, y tuvo en la mano la posibilidad de aprender desde las bases de la oftalmología hasta lo más avanzado, y en lo que se ha convertido ahora Bruna, mi querida niña Bruna. Bruna se formó en oftalmología en la Fundación Altino Ventura, y luego de eso hizo un doctorado en la Universidad de Sao Paulo y llegó a Estados Unidos a hacer un fellowship en cirugía de catarata y cirugía refractiva con el doctor Douglas Coach. Bruna ha viajado por muchos sitios, ha estado con el doctor McManus en California, ha estado con el doctor Burnier en Canadá, y todos estamos acostumbrados a verlas también ahora en los grandes congresos. Para mí es una satisfacción ver cómo ha crecido. Bruna es la tercera generación de oftalmólogos en su ciudad, y es una honra y un honor que haya aceptado participar con nosotros ahora en nuestras charlas. Bruna, un cariño inmenso por ti, un cariño inmenso por tu familia. Somos un grupo de oftalmólogos peruanos que nos hemos formado en la Fundación Altino Ventura y a la cual le tenemos mucho cariño y mucho respeto y mucha admiración. Y la verdad que es un placer para nosotros que estés con nosotros hoy. No, el placer es todo mío. Siempre me acuerdo con mucho cariño del congreso, el último congreso que yo estuve ahí en Perú, que salimos tanta gente que se formó y se graduó aquí, hice el fellow aquí en la fundación. Y de verdad me alegro mucho estar aquí con ustedes hoy. Seguro que esta es una de las únicas partes de la pandemia que a mí me encanta, que es estar muy cerca de las personas, mismo estando tan lejos físicamente. El tema que escogimos para hablar con ustedes hoy es un tema que a mí me encanta, que es la parte de la cirugía de catarata en pacientes que tienen ectasia corneal. No sé cómo les gusta más, si es en el medio de la presentación hacer preguntas, pero como quieran, a mí es un gusto. Quisiera también agradecer a Jorge Ruiz, que fue quien me invitó, Juan Carlos, por las bellísimas palabras. Es siempre un gusto estar con ustedes, Felipe también, y todos los amigos que ya vi que están aquí conectados. Entonces, hablando específicamente de estos pacientes, que es interesante cómo acaban viniendo muchos de ellos cuando tenemos una clínica de catarata, tenemos que saber identificar cuáles son los desafíos en estos pacientes que tienen catarata y ectasia corneal. Entonces, los principales desafíos son estos tres. Entonces, la medición de la keratometría con precisión, el cálculo del lente específicamente y la corrección del astigmatismo. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos desafíos. Entonces, en relación a la medición de la keratometría con precisión, yo tengo una rutina de siempre tener por lo menos 2 aparatos en todos mis pacientes midiendo la keratometría. Entonces, por ejemplo, tengo el biómetro óptico que me dice que este paciente X tiene tal de keratometría. Siempre evalúo, independiente de si el paciente tiene algún problema en el ojo o no, la biometría asociado a un mapa corneal, en general a un topógrafo. Eso es muy importante porque el biómetro óptico no nos dice nada en relación a la regularidad de esta córnea y cómo es el astigmatismo de este paciente. Entonces es muy importante tenernos la rutina de, además de los datos del biómetro óptico, tener por lo menos un mapa corneal. En los pacientes que tienen alguna chance más grande de una imprecisión en los datos de los exámenes, yo tengo la rutina de hacer la medición de la córnea con por lo menos 3 aparatos. Entonces, en general, utilizo la biometría óptica y 2 topógrafos, o la biometría óptica, un topógrafo y un tomógrafo. Y así puedo comparar y ver si están
dando mediciones semejantes, lo que indica una buena precisión, o si no, por alguna razón, los equipos están dando medidas muy distintas entre ellos, y si eso es el caso, necesitamos parar un poco, entender qué está ocurriendo y cómo podemos mejorar este cálculo específicamente. En algunos pacientes, por ejemplo, pacientes con una cicatriz importante en la córnea, a veces no logras que los equipos den medidas semejantes entre ellos, pero es importante saber por qué no están dando las medidas semejantes y explicar eso al paciente en relación al cálculo del lente y pronóstico visual y refraccional postoperatorio. En relación al cálculo del lente, vemos en estos ojos una tendencia a un error hipermetrópico y en general eso es más importante cuando la queratometría media es más grande. De una manera general, los estudios enseñan buenos resultados biométricos con la fórmula Holiday 2, el CRKT y Huygens. Yo tengo la rutina de utilizar siempre el Huygens y el Barrett, comparando los dos, y tengo muy buenos resultados en estos ojos. La literatura defiende un target cuando estamos escogiendo estos lentes de más o menos menos 0,75. De verdad, desde que Barrett fue incorporada en el IOMaster 700, que es lo que tenemos hoy en día, mi rutina es ver el Barrett y la Huygens, y yo siempre escojo el lente que está en el primero negativo. Entonces, si el primer negativo es, por ejemplo, menos 0,02, yo voy al segundo negativo, pero yo nunca voy tan negativo como este target que está descrito en la literatura. En relación a la corrección del astigmatismo, que es un capítulo aparte, es muy interesante y vamos a adentrar más en esta charla, es la posibilidad en estos pacientes con ectasia corneal de manejarlos o con un lente monofocal y corregirlos en relación al astigmatismo con gafas o lentes de contacto, y en otros pacientes utilizar los lentes tóricos. Entonces vamos a hablar más específicamente de este escenario, cuando implantar un lente tórico y corregir el astigmatismo con gafas o lentes de contacto, y cuando pensar en un lente tórico para estos pacientes. En relación a las incisiones arcuadas en estos ojos con ectasia corneal, es muy importante que nos acordemos que estos ojos, las incisiones arcuadas, primero, no tienen tanta previsibilidad del resultado, y segundo, haciendo una incisión arcuada en estos ojos, podemos desestabilizar biomecánicamente estas córneas. Entonces, no es un camino seguro y no es un camino que yo sigo en estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son los factores cuando yo estoy adelante de un paciente que tiene catarata y una ectasia corneal? Entonces, un keratoconus, una degeneración marginal pelúcida. ¿Qué son los factores que yo valoro para decidir si voy a implantar un lente tórico en este ojo? Entonces, el primer punto es si el paciente tiene una historia de mejor agudeza visual con gafas mejor que 20/40. ¿Qué significa eso? Significa que él no depende de lentes de contacto para obtener su mejor agudeza visual. Y de la misma manera que las gafas corrigen una parte más importante del astigmatismo regular y simétrico, el lente tórico funciona de manera muy semejante. Entonces, el primer punto que yo llevo en consideración es si el paciente es independiente de lentes de contacto en el pasado, antes de la catarata, para obtener su mejor corrección, su mejor visión. Un segundo punto muy importante es si la ectasia es estable. En general, podemos ver eso en la topografía, en la refracción. Eso es muy bueno cuando este paciente que tiene ectasia ya es tu paciente antes de desarrollar catarata o con una catarata muy inicial, y lo acompañas en el tiempo. Pero a veces, y ya me ocurrió muchas veces, el paciente llega para mí con una catarata que ya necesita ser operada y que es la primera vez que estoy viendo el paciente. En estos pacientes grandes con catarata seniles, es muy raro que la ectasia sea progresiva. Entonces, de una manera general, si el paciente tiene una ectasia corneal y llega para mí por primera vez y ya es de una edad de catarata, en general yo no lo acompaño en el tiempo con la topografía y la refracción. Si él tiene estos datos previos de otras consultas con otros oftalmólogos, pido que me traiga
pero yo valoro mucho la cuestión de la edad y siempre le pregunto si tiene la rutina de flotar el ojo, es así que se dice, to rub the eye. Sí, sí, flotar. Sí, ¿verdad? Flotar el ojo. Entonces es una cosa también que yo pregunto. El tercer punto muy importante es el grado de la ectasia. Entonces, en general, los lentes tóricos son mejores indicados para ectasias iniciales o moderadas. ¿Por qué? Porque eso significa que esta córnea tiene menos asimetría, menos irregularidad en el astigmatismo, lo que resulta en mejores resultados visuales, mayores acurácias en los datos y las mediciones preoperatorias. Entonces es muy distinto cuando estamos planeando una cirugía para un paciente con una ectasia con este grado versus este de la derecha. Un cuarto punto muy importante es fijarnos en los 3 milímetros centrales. Entonces, aquí, si vemos este paciente y los 3 milímetros centrales de esta topografía, vemos que a pesar de este paciente tener una ectasia, tiene una cierta regularidad y simetría en este astigmatismo en los 3 milímetros centrales. Es bien distinto de este paciente de aquí, en que cuando nos fijamos en los 3 milímetros centrales, no logramos definir bien un eje más curvo, un eje más plano. Entonces no hay tanto la simetría que la regularidad, perdón, que en este paciente de la izquierda sí vemos claramente. Y el quinto punto, tener medidas reproducibles del astigmatismo. Eso es muy importante. Los topógrafos nos ayudan en relación a eso, los biómetros ópticos, los tomógrafos. Si necesitáis, por ejemplo, hay un paciente que tiene todas las medidas midiendo, por ejemplo, tú tenéis un biómetro óptico que te dice que las gafas, el astigmatismo de este paciente es alrededor de 2 dioptrías. Un topógrafo dice que sí, es 1.95 y el otro te dice 3.5. Muchas veces cuando tengo, por ejemplo, dos aparatos que están muy semejantes y uno que está muy distinto, yo miro las gafas de este paciente para tener una idea cuánto es el astigmatismo que ele está acostumbrado a utilizar en sus gafas y muchas veces esta manera de pensar con las gafas nos ayudan para tener una idea si el astigmatismo es mucho más grande, como en este caso que acabé de decir, de un aparato que medía mucho más que los demás, o no, si los otros dos son más semejantes a las gafas y significando que son más correctos. Cuando no implantaron lente tórico, entonces estos criterios también son muy importantes. Primero, en pacientes que solo logran obtener su mejor agudeza visual con lentes de contactos rígidas, entonces eso significa que este paciente tiene una irregularidad, un astigmatismo con una irregularidad muy importante y que va a necesitar de lentes de contacto rígidas después de la cirugía. Entonces, si implantamos un lente tórico en este paciente, después va a tener que adaptar un otro lente de contacto rígida en el postoperatorio para obtener su mejor visión y no va a tener mucho sentido haber implantado este lente tórico inicialmente. Entonces, en este caso específico, yo implanto un lente monofocal y después de la cirugía encaminho, referencio este paciente para que la persona que hace la adaptación el oftalmólogo que hace la adaptación del lente de contacto vea si necesita cambiar, en general si necesita cambiar el grado de esta lente, pero sigue con la lente de contacto rígida. Un segundo punto, pacientes que serán sometidos a trasplantes corneales, entonces pacientes con ectasia avanzada, cicatrices corneales visualmente importantes, entonces en estos que van a tener un trasplante corneal en un futuro cercano o mediano, yo no implanto el lente tórico. Y quisiera compartir con ustedes este caso que es súper interesante de una mujer de 62 años que llegó para mí con una historia de baja agudeza visual. Ella es familiar de un otro oftalmólogo muy amigo y él me la encaminó para que yo operara porque vio que además de la catarata tenía una ectasia corneal y quería la opinión en relación al cálculo biométrico que yo lo hiciera. En el histórico, él ya me dice que me dijo que antes ella tenía 20/20 de visión sin depender de lentes de contacto, solamente con gafas. Aquí
cuando llegó para mí, tenía 20/40 de visión, de mejor agudeza visual, una catarata moderada, sin alteraciones en el fondo de ojo, su paquimetría alrededor de 490 micra, una buena densidad endotelial, un OCT de mácula normal, que también es parte de nuestra rutina del preoperatorio de catarata. Es impresionante la cantidad de pacientes que tienen un examen en la lámpara de hendedura de la mácula normal y cuando vemos el OCT hay un inicio de membrana epiretiniana, un buraco lamelar o quistos en la área foveal. Entonces, siempre que opero catarata, este es un examen que incluyo en mi preoperatorio. Y aquí estamos adelante de su topografía. Entonces, es una paciente que tiene un queratocono, un astigmatismo simétrico, un astigmatismo regular en los 3 milímetros centrales, fíjense como estábamos diciendo hace poco, y con una asimetría característica del queratoconos, un astigmatismo de alrededor de 3,5 dioptrías en este ojo derecho, 4,25 en este ojo izquierdo, y el diagnóstico catarata y queratocono. Estamos adelante de este caso, una familiar de un oftalmólogo que lente implantarse, un lente tórico monofocal. Entonces, ¿cuáles fueron los puntos que me hicieron seguir con un lente tórico? Primero, que no dependía de lentes de contacto para obtener una buena agudeza visual antes de desarrollar la catarata. Su ectasia era inicial a moderada. El astigmatismo en los 3 milímetros centrales, como estábamos diciendo hace poco, tiene una regularidad. Podemos definir exactamente cuál es el eje más curvo, cuál es el eje más plano, para planear el lente tórico y hacer los cálculos. Y las medidas corneales eran reproducibles, como vamos a ver más adelante. Entonces, eso me hice escoger la lente tórico, el lente tórico para este paciente. Y aquí vamos a ver específicamente cómo fue mi escoja en relación al poder del lente. Entonces, aquí vemos para este ojo derecho un astigmatismo de alrededor de 3 dioptrías. En el OPD, un topógrafo, 3,5 dioptrías. Y aquí en el IC, que es un otro topógrafo, 2,6 dioptrías de astigmatismo. Entonces, vemos una medición de 3, una medición de 3,5 y una medición de 2,6. Entonces, ese de 2,6 es bien distinto que esos otros dos aquí. Este es el escenario típico que sí ocurre en nuestra práctica y en que las gafas me ayudan mucho. Entonces, esta paciente tenía en sus anteojos 2,75 dioptrías en favor de la regla en sus anteojos que trajo para mí en su consulta. Entonces, yo sé que, por ejemplo, estoy mucho más inclinada a utilizar los dados de este aparato porque es más próximo sus anteojos de estas dos mediciones que lo que el OPD midió en este ojo derecho. En relación a su ojo izquierdo, tiene en el IOL Master 4,13 dioptrías de astigmatismo en favor de la regla. El OPD enseñó 4,25 en favor de la regla. Y el IC 2,9 dioptrías también en favor de la regla. Y fíjense que en las gafas de este ojo ya vemos mucho más astigmatismo que la medida en el IC y mucho más de acuerdo con lo que fue medido por el OPD y la biometría. Entonces, lo que decidí fue seguir con la ceratometría de los dos ojos por el IOL Master para hacer el cálculo del lente tórico. En mi rutina yo utilizo la calculadora de Barrett para hacer el cálculo de mis lentes tóricos y poniendo los datos de esta paciente en la calculadora de Barrett, aquí vemos que sugería un lente de 21 dioptrías de CT300 para quedarse casi nada de miopía y en el otro ojo 20,5 dioptrías con unas CT 525 para quedarse ahí un poco hipermétrope. Y aquí vemos que la paciente se quedó
muy bien, muy satisfecha. Entonces, una paciente que se quedó 20/20 de visión en ambos los ojos sin corrección. Eso ya desde de la primera semana de posoperatorio, estos datos de refracciones de un mes, pero su visión sin corrección se quedó muy bien y ella muy satisfecha, yo más ainda, aún más. Y su refracción final de un mes, plano con menos 0,25 a 10 y plano en el ojo izquierdo. Entonces, me gusta mucho este caso porque nos enseña bien cómo es mi raciocinio, cómo yo pienso y la lógica detrás de la escoja de cuál keratometría exactamente utilizar en la calculadora de Barrett para hacer el cálculo de la parte tórica del lente. Entonces, las gafas muchas veces en estos casos que no son rutineros, que tienen algo distinto en relación al cálculo, me ayudan para guiarme en este raciocinio, esta manera de pensar. Y algunos puntos que a mí me encanta siempre acordar en estos pacientes con ectasia corneal es que es muy importante en el preoperatorio explicarnos algunas cosas. Entonces, primero explicar la ectasia. Esta paciente específicamente que yo trajo su caso aquí, ella ya vino con el diagnóstico de keratoconus, a pesar de que no entendía bien qué era. Pero muchos pacientes que yo corro con keratoconus o degeneración marginal pelusa, ni saben que tienen este diagnóstico. Entonces, es muy importante que expliquemos el diagnóstico para ellos, para que sepan que además de la catarata, tienen una otra alteración en la córnea, muchas veces ni saben qué es la córnea, para que entiendan que con la cirugía vamos a resolver todo que es baja visión por la catarata, pero no vamos a hacer nada en relación a la córnea, por lo menos en estos casos específicos con catarata con un grado inicial a moderado de ectasia. Ectasias muy graves, muy avanzadas, yo en general hago la conducción con un corneólogo para definición si es necesario hacer un implante de anillo intrastromal, si es necesario hacer trasplante corneal, si hay la decisión del trasplante, si es un trasplante que vamos a hacer antes de la cirugía de catarata o la cirugía de catarata antes y después del trasplante. Entonces, estos casos que son más avanzados en relación a la enfermedad de la córnea, siempre hago la conducción con un corneólogo. Es muy importante que los pacientes entiendan que tienen esta cuestión de la córnea que influencia mucho, tiene la posibilidad de influenciar mucho el cálculo del lente. Hoy en día la gran mayoría de nuestros pacientes tienen alguien en la familia o algún amigo muy, muy próximo que ya operó de catarata y tiene claro la idea de operarse de catarata y quedarse sin gafas, cálculos biométricos muy exactos. Entonces es muy importante que entiendan que además de la catarata, tienen alteraciones en sus ojos que hacen con que haya un desafío en el cálculo del lente. En esta paciente, por ejemplo, yo hice tuve toda esta plática y luego logré que quedara-se con 20/20 luego después de la cirugía. Entonces es mucho mejor que esté preparada para quizás tener una necesidad de gafas, por ejemplo, de anteojos ocasionalmente y luego la dejas totalmente libre. Esto es perfecto, que al revés, decirle o no decirle nada, o decirle que sí, el objetivo de la cirugía es quedarse sin gafas y después se queda con un poco de astigmatismo, pero que es visualmente significativo, necesita de anteojos y ya es todo un lío. Entonces, en estos pacientes, yo no economizo tiempo de plática y de explicarles que es algo que no fui yo que causé la ectasia. Entonces, es necesario que entiendan que estoy haciendo lo mejor y todo lo que está a mi alcance para que el cálculo sea el más exacto posible, pero tiene una alteración en su córnea que sí puede afectar esta precisión. Es muy importante también una otra cosa que es la cuestión de flotar el ojo. Quien tiene esta manía, como decimos en portugués, o sea, este hábito, es muy difícil dejar de tener este hábito. Entonces es muy importante que estos pacientes, que muchos ni saben que tienen ectasia, sepan que el hábito de flotar el ojo puede acelerar y hacer que progrida esta enfermedad de base.
Y era eso que yo quisiera traer en esta plática, esta conversa, como decimos en portugués, para generar un poco de discusión. Me encantaría oír también su experiencia con estos casos y si tienen alguno más tip que lleven en consideración en el preoperatorio para indicación de lentes tóricos o no tóricos en estos ojos. Muchas gracias, Bruna, por tu excelente exposición. Vamos a ver si hay preguntas. Excelente presentación, Bruna, ¿verdad? Muy buena. Muchas Muchos de los que gracias. hacemos cirugía de catarata nos llevamos unas sorpresas a veces por no hacer lo que tú haces, ¿no? O sea, muchas veces no evaluamos bien la córnea del paciente y solamente hacemos una queratometría del paciente antes de calcularle el lente y no nos fijamos cómo es la curvatura corneal y realmente si tiene alguna alteración. Es más, muchas veces indicamos lentes tóricos, los ponemos y después nos vamos con la sorpresa de que la corrección fue insuficiente o no, o hemos complicado al paciente, ¿no? Por eso que este protocolo que está siguiendo me parece espectacularmente bueno. Qué bueno. Juan Carlos, quiere intervenir. Déjame ver. Creo que mi internet está un poco lenta. Déjame solo ajustar aquí un minuto. ¿Me oyen con delay o no? No, yo te escucho bien. Ah, ok. Sí, estamos escuchando bien. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Bruna. En realidad una charla muy, muy interesante y muy útil también en estos casos, porque a todos nos han tocado casos de ectasias, algunas más avanzadas que otras, y en realidad es muy importante lo que dices, el preoperatorio, el informar al paciente y de aprimorizar los cálculos lo más que se pueda, porque ahora tenemos posibilidad de poder medir varias variables que antes no teníamos la posibilidad de hacerlo, ¿no? La fórmula de Barrett también ha hecho que esto mejore muchísimo, muchísimo más. Y la de Warren Hill también, la RBP está teniendo muy buenos resultados. Pero estos casos siempre son un desafío. Sí. Es interesante eso que haces. Claro, eso nos ha pasado, ¿no? Que uno va a ver un paciente con una ectasia y toma no sé, el autoqueratómetro, el IORmaster, el topógrafo y nos salen astigmatismos diferentes, ¿no? O probablemente dos parecidos y uno diferente. Y el tomar la refracción del paciente previa, y también algunas veces lo he hecho, en algunos casos, pero ahí tú asumes, obviamente, que el astigmatismo cristalinado o el astigmatismo residual, cristalineado, retiniano, es ínfimo, ¿no? Y asumes prácticamente que lo de la refracción es el astigmatismo corneal, que va a ser el que tú le vas a corregir, ¿no? O sea, y te han quedado bien los casos, ¿no? Sí, sí, pero no es que yo llevo en consideración el astigmatismo de los anteojos de manera tan como escrito en la piedra como de los topógrafos y todo, pero me da una idea. Entonces, por ejemplo, si es un astigmatismo en favor de la regla en los anteojos, yo sé que en la córnea anterior probablemente vamos a tener una medición más grande que en los anteojos. Entonces, son datos que sumados nos dan mucha información en ojos que muchas veces necesitamos. Entonces, estamos hablando de ectasia corneal, pero en pacientes, por ejemplo, post-RK, post-keratotomía radial, que son desafiadores también. Entonces, en estos pacientes, yo también utilizo varios equipos para hacer las mediciones y muchas veces los anteojos también me dan informaciones importantes. Me gusta este caso especificamente porque a veces damos una charla y decimos así, ay, me fijo que yo tengo las mediciones de la córnea todas muy semejantes. Y luego la persona que está empezando a hacer estos casos se deparan con casos reales como este que yo enseñé, que muchas veces no están exactamente las tres mediciones exactamente diciendo la misma cosa. Entonces, la rutina es eso que yo enseñé, que necesitamos pensar, dar un paso hacia atrás y pensar para tener la mejor solución para aquel paciente. Es raro tenernos una córnea que no es totalmente regular y bonita, vamos a decir así,
y que tiene todas las mediciones, 3, 4 mediciones exactamente iguales o muy próximas. Entonces, la manera de raciocinar cuando tenemos algunas mediciones que no están exactamente alineadas con las otras, ¿cómo es? ¿Es esta que está correcta o son las demás? Entonces, a mí me gusta enseñar casos así que son reales para que las personas realmente vean cómo es el raciocinio y puedan saber que no son las únicas que no logran medidas exactamente iguales en su clínica. Bruna, tenemos residentes en el auditorio, entonces como para aclarar un poquito, una cosa es el cálculo queratométrico y otra cosa es la refracción No se total. te Cuando hablamos de escucha. refracción total, hablamos de que el astigmatismo total, por ejemplo, que es el refractivo, es la suma del astigmatismo corneal más el lenticular, ¿correcto? Sí, Entonces, cuando tú tomas en referencia el astigmatismo de la gafa, estás tomando el astigmatismo total realmente, la suma de ambos, ¿cierto? Lo que se entiende de todo esto es que en estos pacientes probablemente la preponderancia, el astigmatismo que está dominando el astigmatismo total es el astigmatismo corneal y coincide con el cálculo queratométrico que uno está teniendo. Probablemente en algunos pacientes donde ya no exista esa concordancia, probablemente ya no sea la opción tomar como referencia la gafa. sí, Más o menos como para pero poder enfocarle a los residentes. ¿Estamos pensando igual? sí, estamos pensando igual. Algunos puntos importantes son, estamos hablando de cálculos biométricos muy refinados. Tienen esa palabra de refinados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso específico, las gafas me ayudaron a hacer una escoja de lío que cambiaba en media dioptría el astigmatismo, 0,4 dioptría. A veces esta no era la realidad cuando estamos hablando, por ejemplo, de cirugías de residentes que están en un servicio que solo tienen lentes monofocales, ¿ok? Las gafas, un punto importante es que las gafas en general, los pacientes la hacen antes de desarrollar una catarata importante. Entonces, es una manera de sabernos que cuál es la idea en relación al astigmatismo de una manera general. Yo entiendo tu preocupación de, por ejemplo, las gafas no serem exactamente un reflejo del astigmatismo de la córnea. Eso es real en algunos pacientes, pero puedes seguir las gafas para tener una idea si el astigmatismo es un poco más para abajo o más para grande, vamos a decir así, en pacientes con córneas más no rotineiras. Entonces, son casos así, por ejemplo, ectasia, pós-RK, ou seja, pacientes que são desafiadores. Em los pacientes rotineiros, de verdade, as gafas nem las miro, porque em geral tenéis medidas muito reproducíveis. Em pacientes que não têm nada que justifique uma medição distinta entre os aparatos, tenéis que ver o número 1 é a superfície corneal. Então, se têm ojo seco que está interferindo, pero em geral, em pacientes rotineiros, não utilizamos as gafas para darnos nenhuma ideia em relação a isso. Pero em pacientes que têm algum problema na córnea, isso é minha rutina e tem dado muito buenos resultados. Por exemplo, como este que les ensinei, que é tinha toda a psicologia de ser parente de um oftalmólogo, además de isso, que opera catarata e quisiera que eu lo hiciera por causa del cálculo. Acá hay varias preguntas, vamos a intercambiarlo con Jorge, pero la primera pregunta que nos hacen, por ejemplo, es que, ¿qué pasa con aquellos pacientes cuya ectasia, por ejemplo, ha hecho que los poderes del lente sean extremos, ¿no? Por ejemplo, es una ectasia que ya te lleva a un poder menor de 6, por ejemplo, donde no hay lentes tóricos para poder ponerle al paciente. Y este paciente, según la pregunta, dice, bueno, sí tiene criterios para ponerle el lente tórico. ¿Cómo manejas este caso? Si no hay el grado del lente tórico, o sea, no hay sencillo. el poder esférico, digamos. No Sí, hay el poder esférico. Para mí es sencillo yo pongo el lente monofocal y va a corregir con las gafas. Aquí en Brasil tenemos la Sulcoflex tórica, pero los resultados nuestros no son buenos con esta Sulcoflex tórica. Yo ni la implanté, estos son datos de mi papá. Entonces, es un camino que yo ni seguí
por su experiencia y la experiencia de algunos otros colegas de haber rotación de esta lente. Acaba de llegar en Brasil la ICL y no llegó todavía la ICL tórica, pero quizás sea una opción en un futuro. Pero hoy en día, un paciente, por ejemplo, que opere conmigo, que tiene un lente extremo, vamos a decir así, y queratocono con un astigmatismo importante, va a recibir un lente monofocal en el ojo y corregir el astigmatismo con anteojos. Ujú. Ok, Jorge. Acá hay otra pregunta del hace el doctor Víctor Dulanto. ¿Cómo hace el cálculo biométrico en pacientes que ya tienen implantes de anillos y tienen catarata? ¿Usan Barrett? Eso es bien interesante porque no hay una respuesta clara. Y yo no tengo muchos casos así. Yo tengo un paciente con anillo que yo operé después. Yo utilicé la Barrett comparando con la Hygie's y me quedó bien. Pero en estos pacientes, cuanto más complejo es el cálculo, más le digo que mi objetivo no es que se quede sin anteojos. Mi objetivo es que se quede con más independencia posible, que puede depender para algunas situaciones. Entonces, la plática antes de la cirugía es mucho más que el objetivo de la cirugía, es corregir la catarata, la baja agudeza visual y voy a intentar dejarle menos dependiente posible de anteojos, pero esto no es lo que yo prometo al paciente. Acá hay una pregunta. Un paciente, por ejemplo, que no tiene catarata, o que tiene catarata, pero que tiene entre 35 y 45 años. Y la misma pregunta, ¿no? O sea, tiene ICL no, perdón, tiene anillos intraestromales, ¿no? La pregunta se repite, pero por la edad la hacen diferente. Ok. Entonces Pero la dicen pregunta es... de 35 a 45 años que tiene anillos intraestromales, ¿no? Crosslinking también dice ahí, anillos y crosslinking, dice. Y crosslinking creo, ¿no? Sí, anillos y Y crosslinking, perdón. ¿Y catarata o no? Es Asumo que sí, cristalino. porque lo plantean así, ¿no? O sea, paciente con catarata de 35 a 45 años que tiene anillos y crosslinking previo. O Sí, yo no asumo que sí. tengo, mira, yo no tengo la rutina de indicar la extracción del cristalino translúcido. Hasta no es algo que por ley podemos hacer en Brasil, no sé, en Perú. Entonces, en pacientes que no tienen catarata, yo no los opero. Yo siempre les digo que vamos a acompañar. Cuando tengan catarata, operamos en un futuro próximo. Isso principalmente em pacientes míopes. Então, eu já operei pacientes muito amigos, hasta dois, que tinham menos de 50 anos, tinham mais ou menos 47, 45 anos, e tinham uma catarata subcapsular posterior, ambos por tratamento com esteroide cronicamente. Y tenían una miopía importante. Entonces, yo siempre les digo, mira, hay un riesgo a largo plazo del desprendimiento de retina, tenéis que estar siempre muy cerca. Entonces, soy muy cuidadosa en indicar cirugías en pacientes más jóvenes. En este, por ejemplo, que les dije, hay la justificativa, tenían la subcapsular posterior, la cirugía no había duda, pero es importante que sepan que hay este riesgo y el acompañamiento de la retina a largo plazo. Ok. El doctor Luis Mesías creo que está levantando la mano. Sí, el doctor Mesías está levantando la mano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Hola, doctora, Luchito. buenas noches. Yo soy de la vieja guardia y he tenido la suerte de haber escuchado a su padre cuando nos daba clases cada vez que venía acá a Perú. Y puedo decir de padres brillantes, una doctora brillante. Conozco a su mamá también y de verdad es una persona que a mí me impactó mucho todo el tiempo, desde que venía y nos enseñaba muchas cosas y nos decía, yo soy retinólogo, pero hago las cataratas y si tengo complicaciones como retinólogo, las soluciono, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. Es pero el ideal, el mundo ideal. sí, pero de verdad, te puedo repetir, de padres brillantes, una mujer brillante.
Viene Muchas la gracias. pregunta. El asunto está cuando tienes un paciente que tiene catarata y tiene una ectasia en la cual has considerado que debe ser operada de trasplante. ¿Qué haces primero? ¿Esperas la córnea? ¿Haces la catarata? ¿Pones lente? ¿No pones lente? ¿Cuál es tu idea en relación a estos pacientes con una córnea comprometida con catarata y que sabes que va a ir al trasplante de córnea? Muy buena situación, porque son casos más extremos. Estos pacientes yo siempre acompaño junto con un corneólogo. Entonces, la decisión del momento del trasplante y de la cirugía de catarata, yo le dejo al corneólogo. Entonces, es él que va a decir, mira, vamos a hacer luego el trasplante junto con la cirugía de catarata, por ejemplo, tríplice, o si vamos a hacer antes una después de la otra. Pero en general, en estos pacientes, todos los que operé hasta hoy fueron lentes monofocales. Solamente cuando el trasplante es muy antes de la cirugía de catarata, por ejemplo, paciente que tenía keratoconos, tuvo que hacer un trasplante o por otra razón, y años después tiene que operarse de catarata, si en la córnea transplantada tiene la regularidad en los 3 milímetros centrales en relación al astigmatismo, y no depende de lente de contato rígida, yo seguramente pondría un lente tórico en este caso específico. Ok, gracias. Saludos, por favor, a tus padres con mucho cariño. Muchas gracias, Luis, muchas gracias. Un caso bien interesante, una pregunta bien interesante también que hicieron aquí en el chat fue en relación a los casos en que yo pondría primero los anillos. Y es como yo dije, siempre estos casos más extremos yo hago con los corneólogos. Fue bien interesante que Edna Almodín, que es del sur de Brasil, nos apresentó en un webinar hace unos 2 meses un caso de keratocono en que tenía una córnea con una keratometría, una curvatura altísima. Y puse el anillo y con el anillo logró una estabilidad más grande en relación a la keratometría, lo que facilitó mucho el cálculo biométrico. Entonces, yo aprendí mucho con este caso de ella, porque como estos casos más extremos, siempre dejo la decisión para el corneólogo. Entonces, muchas veces no participaba de esta decisión, pero después de verla hacer, era pacientes que, por ejemplo, preguntamos en el panel que era de corneólogos, cuántos médicos iban en aquella córnea a indicar trasplante o intentar anillo. Y 100% trasplante, trasplante, trasplante. Y ella dijo, mira, yo puse el anillo y con eso logré cambiar la keratometría. No me acuerdo ahora cuánto de keratometría era, pero era altísima, como 65, algo así, que crees que es completamente fuera de todo lo que piensas. Y con el anillo logró, es un anillo más grande que Ferrara desarrolló y logró una estabilización de esta córnea, un aplanamiento, cambiando este K súper distinto para una keratometría que fue posible hacer el cálculo biométrico y seguir con este paciente sin hacer el trasplante. Entonces, ella ya tiene algunos casos así y debe de estar para publicar porque es una cosa revolucionaria, muy linda como cambia sin necesitar hacer el trasplante en estos casos. En todo caso, serían casos que tengan unos astigmatismos muy irregulares y usaría anillos. Los astigmatismos que sean más o menos estables o más o menos los keratoconos que tengan o ectasias que sean astigmatismos o ciertamente regulares, en todo caso ahí podría referir un tórico, ¿no? En ese sentido iría, ¿no? Me imagino. Sí, en teoría. Pero en este caso de ella específicamente, ni era la discusión del lente tórico, pero más de la cuestión de un paciente en el momento de la cirugía de catarata que tenía una keratometría tan alta que hasta para los corneólogos la única opción que venía en su cabeza era trasplante para este paciente. Y ella les enseñó que con este anillo que es más largo, que tiene un comprimento de arco más largo, lograba estabilizar y aplanar esta córnea y con esto seguir este paciente sin hacer el trasplante.
Felipe. Aquí Fátima preguntou se eu não tivesse uma refração anterior, qual é a medida que eu considerara. É interessante porque a vezes isso ocorre e necessitas trabalhar com que lo tienes. Então, quando não tenho os dados do anteojo, por exemplo, eu provavelmente pediria uma medição com mais um aparato. Então, vieram que neste paciente que les ensinei, houve a medição com o IOL Master, o UPD e o IC. Então, todavia temos no hospital o Galilei, que não foi usado neste caso. Então, se eu quisera, não tivesse o anteojo e quisera saber uma quarta medição, seguiria com o Galilei. E, a vezes, isso me passa, principalmente em pacientes com pós-queratotomia radial, que são córneas aún mais difíceis e cálculos mais desafiadores, em minha opinião, por lo menos em relação às ectásias. Pues, el doctor Moro pregunta, ¿cuánto tiempo espera en algún caso que adviertas posición no deseada del lío tórico para decidir rotarlo? ¿Y en qué caso realizas algún examen topográfico previo? Esta questão, Pedro, é algo que se perguntaras a 100 oftalmocataratólogos, cada um teria uma opinião. Em minha história, hasta hoje, eu tive 2 ojos de pacientes em que o lente tórico rotacionou. Eram pacientes que tinham uma toricidade importante na córnea. Então, esta rotação de 10 graus em um e 15 graus em outro resultou em um astigmatismo residual visualmente importante para o paciente. E como no outro ojo de ambos estes pacientes, eles tinham quedado-se 20-20 sem astigmatismo, logravam notar bem que não estava tão bem com o outro ojo. Então, em los dois, minha decisão foi, eu notei isso. Chegaram no primeiro dia do pós-operatório dizendo que a visão não estava tão boa em este ojo que estavam operados, era o segundo ojo, por coincidência, os dois, que no primeiro dia do pós-operatório do primeiro ojo operado. E eu disse, calma, só operamos ayer, os ojos funcionam distintos, todo foi bem com a cirurgia, em uma semana vamos a ver. En este momento, eu não dilato a pupila, pero eu hago a retinoscopia e eu veia que tinha residual del astigmatismo, que podia ser por edema subclínico de la córnea, enfim. Pero mi rutina é chamar este paciente uma semana depois. E nesta cita, eu vejo primeiro se a visão continua não tão boa e dilato a pupila para ver a posição da lente. En estos 2 casos, eu vi a posição da lente não estava como programado, o astigmatismo residual era real, e eu hago a medição deste astigmatismo residual com a pupila dinâmica e de maneira muito cuidadosa, porque esta refracção que eu hago no 7º DPO destes 2 pacientes é o que eu puse em astigmatismfix.com, é site que é grátis, qualquer pessoa pode utilizá-lo, e necessitais de alguns dados. Então, o lente tórico que implantaste no ojo do paciente, a posição da lente programada, a posição da lente real, a refracção atual. Então, é muito importante a refracção ser bem hecha. E logo, a calculadora te diz quantos graus necessitas rotacionar este lente hoje para que negatives ou neutralices ou dejes o menor astigmatismo possível neste ojo. Então, em estes 2 pacientes, no 7º dia de pós-operatório, eu já planeei a rotação para o eje correto destes 2 pacientes, entrei no quirófano e já resolvemos isso. A mim não me gusta esperar, alguns colegas decidem esperar com 30 dias ou algumas semanas para que já haja fibrose no saco capsular. A mim me dá medo que tenha alguma fibrose que vai fazer com que a lente rotacione de novo para onde rotacionou primeiro. Então, a mim me gusta rotacionar luego que eu identifico este problema. Marcela, Bruna, aquí preguntan, por ejemplo, ¿hasta cuánto astigmatismo has corregido y qué lente usas? Y si has tenido experiencia con multifocales en este tipo de pacientes. Multifocales não. Eu sou muito conservadora em relação à indicação de multifocales.
Yo prefiero perder el paciente que tener el dolor de cabeza de la insatisfacción después. Y en general yo no pierdo el paciente que viene para mí queriendo multifocal y yo contraindico por cualquier razón, porque este paciente yo tardo mucho explicando, mucho sí, algunos minutos explicándole por qué no voy a seguir por este camino de multifocal y le explico de manera muy abierta, por eso, y en general entiende. Si es un paciente que quiere mucho y mismo así quiere seguir con multifocal, haz con otro colega, pero en general este paciente sigue con nosotros y se queda súper felices después de la cirugía, teniendo las expectativas correctas. En estos pacientes con córneas ectásicas yo no pongo multifocales, así como pacientes post-queratotomía radial, yo tampoco pongo los lentes que tenemos hoy en el mercado, yo no los pongo en estos pacientes. ¿Hasta cuánto de astigmatismo yo corregía hoy en día? El máximo de lente de Johnson aquí en Brasil, yo creo que es la 625, algo así, pero estos casos, por ejemplo, 4,5, 5 de dioptrías de astigmatismo, yo siempre calculo, cojo los datos del paciente, hago el cálculo y nunca me ocurrió de lograr un astigmatismo más grande que no fuera corregido por el máximo de lente tórico que tenemos. No tengo la rutina de pedir un lente personalizado, porque hay algunas casas, sin ser la Johnson, que hacen lentes específicas para pacientes extremos, por ejemplo. Entonces, pacientes altos míopes ou altíssimos hipermétropes e com uma toricidade importante, não é minha rutina correr um lente personalizado, hasta porque para chegar em Brasil se tarda muitíssimo. Uma coisa que a mim me gusta sempre pontuar é a ideia de que, se por alguma razão tenéis un lente tórico que corrige X y todavía te hace falta una parte del astigmatismo para hacer la corrección, no es interesante hacer una incisión arcuada. Estamos hablando de pacientes rutineros, sin ser con córneas ectásicas, pero no es interesante hacer un planeamiento de una incisión arcuada en el mismo momento del implante del lente tórico. Es mucho mejor implantar el lente tórico, ver si va a quedarse con un astigmatismo residual, refraccional, y ahí sí planear o un LASIK, PRK, o una incisión arcuada, porque a veces las personas piensan que la incisión arcuada más el lente tórico es un cálculo muy exacto, y no funciona así. La incisión arcuada no es tan exacta que el lente tórico. Entonces, si necesitáis hacer el complemento con algo, después del lente tórico, es implanta el lente tórico, deja la refracción estabilizar y después planeas la cuestión de la incisión arcuada. Hay una pregunta que hace el doctor Dulanto. Si usas, con respecto a los lentes, ¿no? El tipo de lente, hay lentes con aberración esférica con positiva, negativa, ¿haces una distinción en eso? ¿O pides aberraciones a estos pacientes y escoges el tipo de lente según eso? No, en realidad no. En pacientes con, por ejemplo, post-cirugía refractiva hipermetrópica, sí, yo en general pongo un lente que es esférico, pero en los otros pacientes, antes utilizaba mucho el lente de Alcon, ahora más los lentes de Johnson. Reiner también me gusta mucho su material y la estabilidad en la bolsa capsular, pero no escojo el lente con base en la aberración esférica de la córnea. No es algo que tengo la rutina. Una cosa importante también es los lentes tóricos de Johnson, que son muy buenos, llegan a corregir hasta máximo 4.5 dioptrías de astigmatismo en el plano de lente. Y la otra cosa interesante es que en estos pacientes con queratocono, a veces tiene una muy buena profundidad de foco, entonces uno lo corrige lo más que se puede, y adicionalmente algunos de ellos pueden hasta tener cierta libertad para la visión de cerca, y bueno, es un plus que ellos agradecen también, ¿no? Sí, sí. Seguro que sí. Y es algo que como no prometiste antes, Exacto. Entonces se quedan como que, oh my God, Sí, no sí, es sí. solo la independencia de lejos, pero también algo de cerca. Como hoy es mucho como teléfono, que logras aumentar un poco las letras. Entonces, sí es algo mucho más fácil que antes, que era los newspapers, tamaños fijos. Fijos, exacto.
Sí. Bruna, con respecto al eje, cuando vas a poner implantar un lente tórico, ¿cómo escoges el eje? ¿No? Porque hay el eje obviamente que sale en el biómetro, en el queratómetro, o el eje del topógrafo, incluso en el eje del topógrafo, ¿no? O sea, el eje que sale en los 3 milímetros centrales, ¿tú lo mides manualmente? ¿O el No, eje que te manda el topógrafo? no. Yo hago la manera de pensar que yo les enseñé en el caso, yo estoy me fijando en la magnitud y también en el eje. Entonces, el aparato que yo decida hacer el cálculo de la magnitud basada en X aparato, es en este aparato de donde también voy a coger el eje, porque vas a coger el K más plano o K más curvo, ¿ok? A depender del paciente, yo hago el planeamiento con los datos del IOMaster, a depender con IC, a depender con OPD Scan, entonces no es que siempre uso los mismos aparatos. En general, las mediciones del biómetro son muy buenas y en general, si me preguntaras, yo comparo los aparatos y las mediciones, pero en la grande mayoría de los tóricos es suficiente hacer el planeamiento con el biómetro después que ves la regularidad y los mapas son muy importantes, como ya decimos, pero en algunos casos yo decido escoger y hacer el planeamiento y el cálculo del lente tórico utilizando, por ejemplo, la medición del OPD scan o de ICs. Y cuando hago eso en relación a la magnitud, también cojo el eje de este astigmatismo. Acá, para aclarar, Bruna, ¿qué tiempo más o menos tú esperas? Ya lo dijiste, pero para que aclares ¿en qué tiempo esperas para corregir la rotación del lente? En general, yo no dilato los pacientes en el primero DPO, en el primero postoperatorio. Entonces, si yo imagino que pueda ser una rotación de lente, y es como les dije, de todos estos años de pacientes operados, solo tuve 2 casos. Entonces, no es algo que es común. Pero en estos 2, en el séptimo DPO, en el séptimo postoperatorio, yo dilatei, identifiquei el problema y ya planeé la cirugía para una semana después, que era mi día cirúrgico. ¿Entiendes? Tampoco es una emergencia que tenéis que operar de noche o nada así, pero no espero semanas para hacerlo. Ya planeo así que lo identifico. Algunos puntos importantes ya que tenemos residentes oyendo también es el cuidado en el intraoperatorio y en el preoperatorio. Entonces, estamos hablando mucho del cálculo de lente, cómo hacer el cálculo, qué medición y todo. Pero en relación a los lentes tóricos, mismo en pacientes rutineros, es muy importante tenernos una padronización. Entonces, un cuidado cuando vamos a hacer la marcación del eje en que vas a alinear este lente tórico. Mi rutina es hacer la marcación en la lámpara de hendedura con el dial. Ya pongo, por ejemplo, este lente va a quedarse a 90 grados. Entonces pongo la lámpara de hendedura a 90 grados y hago la marcación en la lámpara de hendedura, pidiendo para el paciente con el otro ojo mirar hacia atrás de mí como si fuera al infinito para disminuir la chance de una ciclotorsión. Y de esta manera, en la lámpara de hendedura ya hago la marcación para alinhamento del lente. Quando o paciente está en el intraoperatorio, muy importante tener el cuidado de alinear el lente lo más cerca, pero algunos grados antes de lo que quieres alinearlo. Cuando estás haciendo la aspiración del viscoelástico, aspirar el viscoelástico bien de detrás del lente. Y después de hacer eso, cuando ya está presurizado la cámara anterior, entonces hidratas la incisión principal. Yo voy por la paracentesis con una cánula y BSS para hacer el ajuste fino. Entonces, mientras estaba aspirando el viscoelástico, yo ya dejo el lente tórico casi alineado, algunos grados solo antes del meridiano que quiero alinearlo. Y después, cuando ya está todo sin viscoelástico y el ojo prácticamente presurizado, yo voy con esta cánula y BSS de manera muy... es el detalle fino para realmente alinear y estar segura que al final de la cirugía este lente está alineado. Si tengo cualquier duda que, por ejemplo, la incisión principal está sellada, pero a veces no sé si está perfectamente sellada, o si es un ojo, por ejemplo, con keratotomía radial, o un ojo con un diámetro anterior-posterior muy grande,
En estos casos, yo suturo la incisión principal para disminuir cualquier chance de tener una alteración de la presión de la cámara anterior que puede hacer con que la lente modifique de su meridiano de alineamiento. Entonces, son algunos cuidados intraoperatorios que también son muy importantes para que este lente se quede donde queremos. Le pones un ¿Tienes punto y le sacas el alguna- punto en cuánto tiempo. Perdón, Felipe. Le pones un punto, Bruna, y le sacas el punto en 2 semanas, 3 semanas. Yo solo saco si está causando astigmatismo, pero en general no lo saco porque no está causando astigmatismo. Cuando yo estoy dando el punto, yo me fijo mucho en la tensión, que sea suficiente para mantener la cámara anterior, pero sin hacer mucha tensión de modo a inducir el astigmatismo. Si en el postoperatorio yo veo que sí está induciendo astigmatismo, lo quito, pero no es la regla. Si no está induciendo astigmatismo, lo dejo. La evaluación que haces para este tipo de pacientes es la misma que tienes, por ejemplo, en un paciente que ha tenido una ectasia post cirugía refractiva. En relación a la escoja de lente, Ajá, exactamente. sí, es lo mismo. Pero de verdad, por lo menos en mi clínica, es mucho más frecuente las ectasias por queratoconos y degeneración marginal pelusta que post-LASIK. Ujú. Sí. Ya no. Jorge, no tenemos más preguntas, creo. Sí, no hay más preguntas, no sé si... Juan Carlos, ¿alguna pregunta? ¿Algo? No, que creo que ha sido muy interesante y muy claro también. Yo creo que los tips los vamos a usar todos, vamos a aprovecharlos todos. Claro que sí. Sí, ha sido bien puntual y bien definido los conceptos, ¿no? De cómo manejar ese tipo de pacientes, ¿no? Sí. Pues yo quisiera agradecer mucho la oportunidad, decir que de verdad es un gusto enorme estar adelante de amigos peruanos. Me siento muy en casa, de verdad, con ustedes. Y es un gusto siempre que nos encontramos en los congresos, ya que este año no hay congresos, entonces por lo menos virtualmente. Muchas gracias, me alegro mucho de estar con ustedes hoy. Qué bueno, Brunita, muchísimas gracias. Sabemos que es tarde ya en Brasil y seguro que la bebé está reclamando. Muchísimas gracias por compartir tus experiencias, tus conocimientos con todos nosotros. Nos va a ser de mucha utilidad. Y por favor, transmítele nuestros saludos también a todos los amigos allá en Recife. Seguro que sí. Muchas gracias. Y tenéis una casa aquí en Recife. Así que la pandemia acabe, quien quiera venir, estamos aquí de puertas abiertas siempre. ¿Ok? Vale. Y nos vemos Gracias, pronto, Bruna. ojalá. Muchas gracias, Bruna, por tu charla, gracias. excelente charla. Gracias por- Bueno, imagino que para próximas invitaciones estarás ahí con nosotros. Muchas Con gracias. mucho gusto, mucho gusto. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas Niña, noches. muchas gracias. Abrazo a tus Gracias. padres, Pues por favor. Muchas gracias. Bravo. Muchas gracias a Gracias, todos gracias. que nos acompañaron. Ok. Gracias. Chao, Chao, Brunita. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias.